Hola, muy buenos días. Soy el doctor César Vega, soy médico internista del Hospital Ángeles del Pedregal y primero que nada, pues quiero darle las gracias al doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma por la invitación para platicar el día de hoy de un tema que para los médicos en particular se ha vuelto algo importante, sobre todo por la epidemia que hay en la actualidad de obesidad y de diabetes. Y tenemos desde el punto de vista de herramientas, una de ellas se ha visto que hay mucha relación entre la parte de obesidad y entre la parte de diabetes, que es la hemoglobina glucosilada. No solamente nos va a ayudar, como ya lo veremos ahorita en este momento, a determinar el grado de descontrol de la diabetes, sino también nos va a ayudar a determinar otras situaciones relacionadas con la obesidad. Entonces, vamos a platicar el día de hoy de esta cuestión. Yo pertenezco al grupo médico del Hospital Ángeles del Pedregal, soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, del Colegio Mexicano de Medicina Interna y bueno, también soy profesor adscrito al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Sabemos bien que la obesidad se considera ya no nada más una cuestión estética, ya no se considera un problema puramente estético, ya se considera una enfermedad. De ahí que muchas veces se ha visto que el origen de la obesidad obedece a muchas cuestiones, a muchos orígenes, valga la redundancia, es decir, hay diversas presentaciones clínicas, hay diversas pruebas respuestas a tratamientos, de ahí que los fenotipos son distintos. Muchas veces también llega a suceder que en los pacientes con obesidad puede haber inclusive alteraciones fisiológicas, estructurales, desde el punto de vista de base. Y eso los compromete a un riesgo de desarrollar otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, que también son enfermedades crónico-degenerativas. Y sabemos que la obesidad genera un exceso de tejido adiposo, de ahí que el tejido adiposo no es un tejido como muchas veces antes se pensaba que era un tejido totalmente inerte, es un tejido activo que produce sustancias, que produce inflamación, de ahí la importancia de la obesidad desde el punto de vista como enfermedad. Ahora, sabemos bien que los efectos metabólicos y cardiovasculares de la obesidad incluyen problemas de resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, que este es uno de los temas que estamos abordando en este momento, la elevación de triglicéridos, la elevación de colesterol LDL, la elevación de las pequeñas partículas LDL, problemas cardiológicos, problemas neurohormonales, una disregulación metabólica importante con acumulación de sustancias tóxicas. Llega a haber inclusive en el momento en el cual llega a haber acumulación de lípidos, puede haber inclusive inflamación, como lo habíamos comentado, la liberación de las radicales libres, una disfunción endotelial que promueve problemas cardiovasculares, alteraciones a nivel cardíaco, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo izquierdo, de ahí que también se asocia a problemas de infarto agudo al miocardio, problemas de enfermedad vascular cerebral, tanto que la obesidad en la actualidad genera tantos efectos que pues, podríamos pasarnos toda la mañana hablando, inclusive hasta días, hablando de todos los efectos metabólicos y cardiovasculares que tiene la obesidad, pero específicamente hablando de la diabetes mellitus tipo 2, sabemos que al momento de que hay una disregulación a nivel hepático, que también es uno de los efectos de la obesidad, hay una sobreproducción, una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina genera que haya elevación en las cifras de glucosa. Ahora, la resistencia a la insulina, como bien lo sabemos, es un problema que va muchas veces relacionado inclusive a una elevación en las cifras de aminoácidos, a una elevación en la captación de lípidos a nivel del músculo, una beta oxidación incompleta de estos, un incremento en el estrés oxidativo a nivel cardiológico, una disfunción mitocondrial
y un problema a nivel de la vía lipólisis-lipogénesis. Esto también inclusive se ha visto que la microbiota intestinal, cuando hay una alteración, por ejemplo, de la microbiota en un paciente con diabetes, esto genera también un incremento en las citoquinas proinflamatorias, en el estrés oxidativo, y a partir de ahí se ha demostrado que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aminoácidos, que son, vamos a decir, la ruta de los aminoácidos para producir glucosa, se disregula. Entonces, la resistencia a la insulina aumenta. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, la genética, sabemos bien que la obesidad, la genética y la inactividad, es decir, el sedentarismo, son los 3 factores más importantes que existen en la actualidad para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Vemos, por ejemplo, en estas gráficas, cuando nosotros comemos o ingerimos algún alimento, generalmente los niveles de glucosa en pacientes que tienen una buena respuesta, vamos a decir una respuesta normal, es normal que la glucosa incremente un poco, pero conforme vaya pasando el tiempo, los niveles de glucosa tienen que ir bajando poco a poquito a través del efecto de la insulina. El problema es que con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esto no sucede. O sea, la glucosa se mantiene elevada, inclusive llega a elevar un poco más, y eso se relaciona con un decremento en la respuesta a la insulina, por ejemplo, en los pacientes que tienen glucosa en ayuno, y una resistencia a la insulina, es decir, las cifras de insulina prácticamente no aumentan, aumentarán al principio, de ahí que por eso vemos la parte del hiperinsulinismo, pero llega un momento en el cual se produce un estancamiento en las cifras de insulina y eso genera la resistencia y por supuesto la elevación de la glucosa después de la alimento. Ahora, cuando hablamos de hemoglobina glucosilada, la hemoglobina glucosilada no es más que una formación de una unión covalente entre los grupos amino a nivel de lisina y las valinas terminales de las cadenas beta de la hemoglobina. La fracción de hemoglobina glucosilada promedio es del 5%. Es decir, vamos a decir, la cifra normal que se busca en los pacientes es menos de 5.7%. Hay referencias bibliográficas que hablan menos del 5.5%. Y esta hemoglobina glucosilada sabemos que nos va a reflejar la concentración promedio de glucosa en las últimas prácticamente 6 a 8 semanas y algunas referencias te pueden hablar hasta 12 semanas. Es importante también distinguir desde el punto de vista de los tipos de glucosilación que la hemoglobina glucosilada que se cataliza específicamente con glucosa o con hexosa es la hemoglobina glucosilada 1AC. De ahí que esa es la que nos interesa a nosotros que nos dedicamos a ver pacientes con diabetes desde el punto de vista de control. La glucosilación, como bien lo comentamos, es la forma más frecuente de modificación posttraduccional de proteínas. Existen reacciones enzimáticas, reacciones no enzimáticas. Involucra una red metabólica que prácticamente amplifica proteomas, funciones biológicas que por obvias razones de tiempo no vamos a profundizar. Pero lo importante aquí también es que a partir de que nosotros vemos una hemoglobina glucosilada 1AC, que es la glucosilación solo por glucosa, que es la que realmente nos interesa a nosotros, sí tenemos también que tener en cuenta que algunas situaciones que afectan directamente la hemoglobina, como la transfusión, venodisecciones, pérdidas sanguíneas, anemias, hemoglobinopatías, enfermedades hepáticas, también pueden afectar la hemoglobina glucosilada 1AC. Esto es importante porque al momento de hacer una medición de esta misma tenemos que tomar en cuenta estos factores porque podemos tener falsos negativos o falsos positivos relacionados con la hemoglobina glucosilada. La glucosa promedio de hemoglobina glucosilada, conforme nosotros vamos avanzando en las cifras, evidentemente va aumentando. Sabemos bien que en los pacientes con diabetes mellitus, la definición actual de diabetes mellitus involucra la hemoglobina glucosilada 1AC arriba de 6.5
y que entre 5.7 y 6.4 hablamos de intolerancia a la glucosa. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica como una hemoglobina glucosilada de 6 ya te está hablando una glucosa promedio de 135, una hemoglobina glucosilada de 7 prácticamente ya habla de diabetes por los niveles de glucosa promedio que son de 170, y así sucesivamente. Mientras más alta la cifra de hemoglobina glucosilada, más descontrol de glucosa tiene el paciente. Ahora, cuando nosotros tenemos algún paciente con hemoglobinopatía, esto es importante también saberlo porque a partir de ahí nosotros tenemos que buscar otras alternativas. O sea, si sabemos que el paciente tiene algún problema de hemofilia, tiene algún problema de policitemia vera, etcétera, tenemos que buscar inclusive otras alternativas para valorar el control de glucosa en un paciente con diabetes mellitus. Existen en la actualidad muchas herramientas, desde hacer un Quantum OCR, hasta inclusive estar monitoreando las cifras de glucosa de forma constante, de tal manera que, bueno, no solamente tenemos la hemoglobina glucosilada, que sigue siendo un parteaguas en el diagnóstico y sobre todo en el seguimiento del paciente, pero en los pacientes con hemoglobinopatías, pues tenemos que tener en cuenta esta parte para que a partir de ahí no tengamos ningún error en su medición. Ahora, regresando nuevamente a la parte de la hemoglobina glucosilada, hay estudios muy interesantes que hablan de que la determinación de la hemoglobina glucosilada tiene una correlación muy importante en cuanto a los niveles de glucosa, como ya lo habíamos visto. Entonces, desde el año 1989, esta revista clínica española mencionó la importancia de la hemoglobina glucosilada para hablar de una mejoría o un decremento en el control de la diabetes mellitus, y bueno, en la actualidad pues es una realidad. Ahora, es importante también tener en cuenta que antes inclusive no se consideraba la hemoglobina glucosilada como un instrumento diagnóstico, pero ya en la actualidad la hemoglobina glucosilada dentro de las guías europeas, las guías norteamericanas, hablan de un diagnóstico. Entonces la hemoglobina glucosilada ya no solamente es un factor pronóstico, ya no solamente es un factor de control, sino también es un factor diagnóstico en la actualidad. De ahí la importancia que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y vean estos artículos de los 80s en donde ya hablaban de la hemoglobina glucosilada como una parte importante para un seguimiento en los pacientes con diabetes mellitus. Ahora, cuando hablamos de la parte cardiovascular, que esto es importante porque también involucra la obesidad, hay estudios muy serios que se han hecho desde años previos, pero que ahorita ha cobrado mucha importancia, en el cual la diabetes mellitus y la hemoglobina glucosilada predicen el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, es decir, un descontrol de hemoglobina glucosilada aumenta el riesgo de que el paciente tenga problemas cardiovasculares. De ahí que el determinar la hemoglobina glucosilada, como ya lo habíamos dicho, no solamente nos habla de un control en el paciente diabético desde el punto de vista de glucosa, sino también nos puede ayudar a que si un paciente tiene un buen control de hemoglobina glucosilada, minimicemos el riesgo de que tenga un problema coronario a mediano o a largo plazo. Ahora, vemos varios modelos o varios estudios en los cuales se ha visto que las cifras de hemoglobina glucosilada también pueden llegar a traducir inclusive problemas de hipoglicemia. De ahí que inclusive tener cifras de hemoglobina glucosilada por debajo de 5 también nos puede ayudar a valorar si el paciente está bien controlado o no en relación a la cuestión de la glucosa. Sabemos bien que la hipoglicemia también tiene sus implicaciones, tiene sus riesgos, ¿no? La famosa neuroglicopenia, que se vuelve una verdadera catástrofe, de tal manera que también la hemoglobina glucosilada nos ayuda a poder controlar esta parte. Ahora, hablando un poquito de la parte de la obesidad, se ha visto que el índice de masa corporal o el índice de masa grasa, más bien, porque ya en la actualidad el índice de masa corporal ya no se considera un
componente importante en cuanto a valorar si un paciente tiene cierto grado de obesidad, dado que el índice de masa corporal tiene muchos falsos negativos, falsos positivos, por cuestiones básicamente de músculo y otros tejidos que no son grasa, que también lo pueden llegar a elevar. Entonces, cuando hablamos del índice de masa grasa, tiene una estrecha relación positiva con los niveles de hemoglobina glucosilada. Quiere decir que mientras más masa grasa tenemos a nivel abdominal principalmente, seguramente los niveles de hemoglobina glucosilada van a estar elevados. Inclusive nosotros en los pacientes que tienen un índice de masa grasa por arriba del 25% en hombres y por arriba del 30% en mujeres, pues estamos obligados a hacer un screening en búsqueda de diabetes en aquellos que no se conocen, porque el factor de riesgo existe y está presente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de la hemoglobina glucosilada y hacemos una comparativa desde el punto de vista de los valores en relación a cuestiones de vida celular inclusive, ¿no? La vida de la célula media inclusive del cuerpo? Hemos visto que las cifras de hemoglobina glucosilada llegan a generar que las apoptosis celulares, mientras más alta esté la hemoglobina glucosilada, más problemas podemos llegar a tener en cuanto a muerte celular. De tal manera que una de las partes importantes también en la hemoglobina glucosilada es que los tejidos empiezan a tener una especie de apoptosis, una especie de autodestrucción o famosa destrucción programada, y entonces eso hace también que haya un deterioro en la función de órganos vitales como el hígado, como el riñón, de tal manera que la hemoglobina glucosilada también se vuelve un marcador importante en esta parte. Ahora, cuando hablamos de mortalidad inclusive, en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen arriba de 80 años o que son mayores, por ejemplo, pacientes geriátricos, también se ha visto que la hemoglobina glucosilada se considera un factor de riesgo independiente de mortalidad, asociada evidentemente o no a cifras de colesterol, a presión arterial, a control de glucosa, pero ya la hemoglobina glucosilada como tal se considera un factor de riesgo independiente para aquellos que tienen niveles de hemoglobina glucosilada por arriba de 8. Vean, por ejemplo, este estudio que hablan de que el número de muertes, el porcentaje de muertes o el índice de mortalidad por año se incrementa en aquellos pacientes que tienen cifras de hemoglobina glucosilada por arriba de 8 en comparación a aquellos pacientes que tienen un buen control de hemoglobina glucosilada y que la tienen por debajo de 6. Ahora, cuando hablamos de la cuestión prequirúrgica o la cuestión quirúrgica, también se ha visto que la hemoglobina glucosilada va relacionada a problemas desde el punto de vista del transoperatorio y del posoperatorio. Si nosotros tenemos un paciente con diabetes mellitus que tiene una hemoglobina glucosilada en descontrol, se ha visto que el riesgo de complicaciones transquirúrgicas y postquirúrgicas, sobre todo en cirugías abdominales, se incrementa. De tal manera que uno de los objetivos que debemos de tener aquellas personas que nos dedicamos a controlar pacientes con diabetes mellitus y que también realizamos valoraciones preoperatorias es tratar de que el paciente tenga un buen control de glucosa, pero sobre todo también hablar de una buena hemoglobina glucosilada en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía electiva. Ahora, en caso de que la hemoglobina glucosilada esté descontrolada y el paciente se tenga que operar de urgencia, pues también esto lo tenemos que poner como un factor de riesgo desde el punto de vista transquirúrgico y postquirúrgico. Bueno, pues cuando nosotros vemos un poquito la parte de la hemoglobina glucosilada, lo que es la glucosilación de la hemoglobina, la famosa hemoglobina glucosilada 1AC, se puede inclusive hacer fórmulas en las cuales nosotros podemos valorar el riesgo de enfermedad cardiovascular relacionada solamente con pura hemoglobina glucosilada. Ahora, es importante que cuando tomemos en cuenta esta parte, es fundamental inclusive que aquellos pacientes que tienen glucosas en ayuna elevados, si hacemos una correlación, de hecho ya en la actualidad existen aparatos que hacen la correlación con la glucosa en ayuna elevado y eso lo correlacionan con la hemoglobina glucosilada, nos da una idea un poquito más clara y un poquito más constante
de que la hemoglobina glucosilada día a día del paciente guarda una relación estrecha con las glucosas en ayuno y sobre todo con las glucosas postprandiales. Entonces, esto nos va a aumentar el riesgo cardiovascular, pero no solamente con un promedio, sino el día a día. Entonces, estos modelos de regresión logística nos ayudan a definir esta parte y a partir de ahí nosotros podemos tener un mejor, vamos a decir, control de hemoglobinas glucosiladas a partir de glucosas en ayunas y glucosas 2 horas después de alimentos. Ahora, en relación a la parte cardiovascular, como ya lo habíamos comentado, la hemoglobina glucosilada se ha visto que también genera un problema en aquellos pacientes que tuvieron ya antecedentes de infarto agudo al corazón y que tuvieron que ser sometidos a cateterismo cardíaco con colocación de stents o con reperfusión coronaria solamente. Se ha visto que las cifras de hemoglobina glucosilada también pueden llegar a generar o pueden llegar a predecir que estos pacientes pueden tener eventos cardíacos mayores posterior inclusive a estos procedimientos. Entonces, es importante inclusive que los cardiólogos cuando lleven a cabo este tipo de procedimientos verifiquen que la hemoglobina glucosilada se mantenga en rangos adecuados, porque si no también puede haber riesgos inclusive de problemas de estenosis de stents o inclusive reinfartos o prácticamente que el paciente vuelva a tener lesiones en otras arterias coronarias distintas o en otras ramas de arterias coronarias distintas a donde se pusieron los stents. Cuando hablamos de hipercoagulabilidad, cuando hablamos de inflamación, ¿no? Ahora que este famoso fenómeno de tormenta de citoquinas que ha sido muy en boga o está muy en boga por el problema del COVID, vemos también que la hemoglobina glucosilada evidentemente es un factor para aquellos pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas descontroladas, pueden llegar a tener mayor riesgo de inflamación y evidentemente el pronóstico, si les llega a dar infección respiratoria por COVID, puede llegar a ser de mal pronóstico, puede llegar a ser un peor pronóstico. Entonces, la hemoglobina glucosilada actualmente se tiene que considerar como un marcador de control en un paciente con diabetes mellitus, porque evidentemente aquellos que tienen hemoglobinas glucosiladas descontroladas tienen muchísimo más riesgo de sufrir complicaciones asociadas a la enfermedad por COVID que aquellos que tienen una hemoglobina glucosilada normal. De ahí la importancia de la hemoglobina glucosilada en pacientes obesos, porque un paciente obeso como tal tiene mayor riesgo también de sufrir complicaciones asociadas a COVID en comparación a alguien que no lo tiene, que no tiene obesidad. Ahora, cuando hablamos del control de la diabetes, sabemos muy bien que la hemoglobina glucosilada siempre es importante tenerlo como un adecuado instrumento de control. Todos aquellas personas que están involucrados en el cuidado del paciente, es decir, el paciente mismo, nosotros los trabajadores de la salud, los familiares, familiares directos, familiares indirectos, deben de conocer lo que es el control de la hemoglobina glucosilada para que a partir de ahí no solamente estemos ya buscando un adecuado control de glucosa en ayunas, sino glucosa 2 horas después de alimentos, sino también tenemos que empezar a buscar la hemoglobina glucosilada como un control adecuado. Este estudio nos habla de la importancia del conocer, no solamente por parte de nosotros, sino también por parte del paciente y por parte del cuidador, el control de hemoglobina glucosilada para que a partir de ahí también se vuelva un marcador de autocontrol, inclusive el día a día. Ya los aparatos en la actualidad, los famosos parchecitos que se utilizan para controlar la glucosa, te pueden sacar también una hemoglobina glucosilada promedio día a día. Ahora, finalmente lo que tenemos que mencionar en este año 2022 es que cuando nosotros hablamos de hemoglobinas glucosiladas, tenemos que considerar que existen algunos factores que pueden llegar a modificarla para bien o pueden llegar a modificarla para mal. Y evidentemente pues sigue siendo un sesgo. Entonces va a ser muy importante que descartemos algunas enfermedades, por ejemplo, como hemoglobinopatías, inclusive el embarazo también puede llegar a modificar un poco las cifras de hemoglobina glucosilada en comparación a las glucosas en ayunas y 2 horas postprandial.
los pacientes nefrópatas que están sometidos a hemodiálisis, pacientes que tienen deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y este estudio del diabetes care pues lo comenta, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando nosotros tenemos la hemoglobina glucosilada en adecuado control, tenemos nada más que descartar que no tenga estas enfermedades para corroborar que la medición indirecta de los promedios de glucosa en sangre estén bien, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que decir si la hemoglobina glucosilada está alta o baja, sino también tenemos que correlacionar que no haya nada que la pueda alterar. Entonces, es importante concluir que a partir de que nosotros tenemos un buen control de hemoglobina glucosilada, podemos llegar a tener también menos riesgo de algunos factores cardiovasculares. Y sobre todo en pacientes con obesidad, la estrecha correlación que existe entre hemoglobina glucosilada y entre obesidad es cada vez más frecuente. De ahí la importancia de que todo paciente obeso debe de tener medición de hemoglobina glucosilada desde un principio que se hace el diagnóstico de obesidad o sobrepeso. Sin más por el momento, me despido y esperando que si hay cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.